Mecánica de los fluidos. Segunda parte. Flujo de un fluido. El flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en las corrientes de los ríos o en las llamas de una fogata. Pero algunas situaciones se pueden representar con modelos idealizados que son relativamente sencillos. Esos casos particulares son los que vamos a estudiar en este curso. En un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. Es decir, que se describen líneas de trayectorias paralelas o curvas paralelas. Caudal Q es un flujo de fluido o cociente del volumen que fluye en el tiempo. El caudal lo vamos a obtener mediante la ecuación caudal igual a volumen entre tiempo. Así, si usted quiere saber cuál es el caudal que fluye en un grifo o llave de su casa, abierto a todo dar, simplemente basta con usted colocar un volumen conocido y medir en qué tiempo se llena dicho volumen. Luego el caudal se puede obtener mediante el cociente del volumen llenado en el tiempo que tardó en llenarse dicho volumen. Si de repente tomamos un galón, entonces simplemente con un cronómetro medimos el tiempo que tarda en llenarse el galón y a partir del cociente, volumen entre tiempo, obtenemos el caudal. La unidad básica del caudal en el Sistema Internacional de Unidades es metro cúbico sobre segundo. Fluido ideal. Este es un concepto muy interesante y que vamos a utilizar con mucha frecuencia en este curso. Un fluido ideal es incompresible, no tiene fricción interna, o sea, no tiene viscosidad. Los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones y también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra no son muy grandes. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, el flujo se llama flujo estable. En este curso vamos a tratar, además de esas condiciones de fluido ideal, vamos también a considerar que se trata de un flujo irrotacional. Básicamente entonces vamos a ampliar el concepto de fluido ideal a un fluido incompresible, no viscoso e irrotacional. Estas son las condiciones que le vamos a imponer a un fluido ideal. Tipos de flujo de fluido. Tenemos el flujo laminar, que es un flujo en el que capas adyacentes de fluido se deslizan suavemente una sobre otra y el flujo es estable. Recordar que una lámina es una hoja delgada, es como si curvas delgadas o líneas delgadas fluyen en capas sin oposición alguna. Tenemos también el flujo turbulento, que es un flujo en el que ocurren cambios abruptos en la velocidad de las partículas que componen el fluido. Este tipo de fluido ocurre comúnmente cuando la rapidez del fluido es suficientemente alta o si las superficies de frontera que contienen el fluido o por el que fluye el fluido son irregulares. De este modo se causan cambios abruptos en la velocidad y el flujo puede volverse irregular y caótico. En un flujo turbulento no hay un patrón de estado estable. El patrón de flujo cambia continuamente en el tiempo. Ecuación de continuidad. El caudal de un fluido ideal no cambia debido a que el fluido mantiene un volumen invariable y la masa se conserva. Así, si tenemos un tramo de tubería como el que vemos en la pantalla, en el cual entramos un volumen representado por el color azul oscuro, vamos entrando ese volumen continuamente en el tiempo hasta que se llena la tubería y luego entonces el
fluido fluye a través del tramo de tubería que tiene menor área de sección transversal, digamos, área de sección transversal a su 2. Y luego, si estamos inyectando constantemente el mismo caudal, llega un momento que cuando la tubería está totalmente llena, el volumen de fluido que entra en una unidad de tiempo será igual al volumen de fluido que sale en la misma unidad de tiempo. El volumen que se incorpora en la tubería en cada unidad de tiempo es V sub 1, volumen a la entrada, que va a venir dado como A sub 1 por X sub 1, donde A sub 1 es el área de sección transversal y X sub 1 la altura. En este caso, el tramo que estamos inyectando tiene forma cilíndrica y el volumen de un cilindro es el área de la base, que en este caso es A sub 1, por la altura, que en este caso sería X sub 1. El volumen que sale de la tubería en cada unidad de tiempo es, en la salida tenemos una área transversal A sub 2 y una altura X sub 2. Entonces el volumen será A sub 2 por X sub 2. Obteniendo el caudal de entrada y el caudal de salida en la tubería, tenemos caudal de entrada, Q sub 1 es V sub 1 entre T. De donde entonces el caudal de entrada sería el volumen 1, que ya lo definimos como el área de sección transversal A sub 1 por X sub 1, dividido entre el tiempo. La rapidez V sub 1 se puede expresar como el cociente de la distancia recorrida X sub 1 en la unidad de tiempo T. No confundir esa rapidez V sub 1 con el volumen o V mayúscula sub 1. Cuando usemos la V mayúscula nos referimos al volumen y cuando usemos la V cursiva nos referimos a la rapidez que lleva el fluido en el punto 1. De este modo tenemos que el caudal a la entrada será el área a la entrada por la rapidez que lleva el fluido a la entrada, ya que la distancia X sub 1 que recorre el fluido en forma horizontal entre el tiempo T da la rapidez V sub 1 con la que se mueve el fluido. De ese modo, el caudal 1 será el área de sección transversal 1 por la rapidez 1. De la misma forma, para el caudal 2 será igual que el volumen 2 entre el tiempo transcurrido. El caudal 2 será el volumen 2, que ya lo habíamos definido como área de sección transversal 2 por X sub 2 entre el tiempo transcurrido. La rapidez V cursiva sub 2 se puede expresar como el cociente entre X sub 2 y T, de forma similar a como se hizo para la rapidez 1, dando lugar al caudal 2 igual al área de sección transversal 2 por la rapidez que lleva el fluido en el tramo o región 2. Si el fluido es ideal, entonces el caudal a la entrada va a ser igual al caudal a la salida, ya que la tubería no tiene ningún orificio por el que salga fluido y el fluido no se comprime, entonces el caudal que entra necesariamente tiene que ser igual al caudal que sale. Finalmente, igualando el caudal de entrada y de salida en la tubería, obtenemos la ecuación de continuidad. Caudal de entrada igual a caudal de salida. Caudal de entrada es el área de entrada por la rapidez de entrada. Y caudal de salida es el área de salida por la rapidez de salida. De este modo llegamos a una ecuación que se llama ecuación de continuidad, que establece que el caudal es constante en cualquier tramo de una tubería para un fluido ideal. El área transversal de una región por la rapidez que lleva el fluido en dicha región es constante. Esta ecuación es bastante interesante y puede permitir obtener el caudal de un río, porque usted puede calcular el área transversal en un río. De repente usted hay un río y quiere saber cuál es el área transversal, usted pudiera idear un método. Pudiera ser con una barra y usted va hundiendo la barra para verificar la altura del río en cada tramo y puede hacer un patrón de profundidades y dibujarlo a escala y luego calcular el área aproximada utilizando incluso rectángulos delgados o algún método de lo que es la integración numérica, algo similar, y puede obtener el área transversal.
Luego puede medir la rapidez, inclusive hasta usando algunas partículas ligeras que queden en suspensión y describir el desplazamiento que surten dichas partículas en un tiempo determinado. Con eso determinamos la rapidez y puede ser, digamos, una forma indirecta de medir el caudal de un río, ya que es difícil usted utilizar un envase en el que pueda llenarlo y poder medir el tiempo en el caso de un río, porque es un caudal bastante grande. Sin embargo, este método que estamos proponiendo puede perfectamente utilizarse para medir el caudal de un río. La ecuación de continuidad también da mucha información, porque establece que donde la región transversal en un flujo de fluido es grande, entonces la rapidez generalmente es pequeña y viceversa. La ecuación de continuidad tiene mucho uso. Coloquialmente, usted puede poner un dedo en la boquilla de una manguera para reducir el área y con eso aumentar la rapidez con la que el agua sale de la manguera y poder llevar el agua a una distancia más larga, una distancia horizontal mayor. Ahí estamos haciendo uso de la ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Esta es otra ecuación muy interesante en la mecánica de fluidos, específicamente la dinámica de los fluidos. La ecuación de Bernoulli es consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a un fluido ideal. Si tenemos una tubería como la que se ve en la imagen que está parpadeando en pantalla, es sabido que el trabajo es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Trabajo igual a vector fuerza por vector desplazamiento multiplicado escalarmente. Si impulsamos un fluido por la tubería aplicando un trabajo a través de una bomba, por ejemplo, es decir, aquí en esta región conectamos una bomba, inyectamos un trabajo y entonces ese bombeo hace que el fluido fluya por la tubería. Así, el trabajo podemos expresarlo como el cambio en la fuerza por un desplazamiento constante. Multiplicando y dividiendo la ecuación anterior por el área, tenemos que el trabajo será el cambio en la fuerza entre el área multiplicado por el área que multiplica al desplazamiento que surte dicho trabajo. Básicamente, al dividir y multiplicar por el área, simplemente lo que estamos haciendo es un rejuego matemático para poder expresar el cambio en la fuerza que actúa perpendicular a un área entre el valor de dicha área como un cambio en la presión. Y de este modo el trabajo será el cambio en la presión por el volumen. Nótese que el área de sección transversal por lo que se desplaza horizontalmente, eso es un volumen. A por X igual a volumen V. Y de este modo entonces el trabajo será el cambio en la presión por el volumen. Es decir, que el trabajo añadido por la bomba será P2 menos P1. Es decir, la presión en el punto 2 será aquí arriba, a la salida, menos la presión en el punto 1 que es a la entrada, por el volumen. El trabajo es una variación de energía, por lo que podemos escribir que el trabajo será la energía en 2 menos la energía en 1, la variación energética, a la entrada y a la salida. En el punto 1 se estaría suministrando una energía S1 igual a la presión en el punto 1 por el volumen. Y en el punto 2 se estaría suministrando una energía S2 igual a la presión en el punto 2 por el volumen. Debido a que esa variación de energía da el trabajo que va a ser igual que la variación de presión por el volumen, como vimos anteriormente. La energía cinética en los puntos 1 y 2 podemos expresarla. Nótese que en el punto 1 hay una rapidez V1, como se ve parpadeando en pantalla, y en el punto 2 hay una rapidez V2. Entonces la energía cinética en el punto 1 será un medio de la masa. ¿Cuál masa? La masa del volumen de control que está fluyendo, esta que estamos bordeando con el cursor, por la rapidez que lleva esa masa en el punto 1 al cuadrado. Y para la energía cinética en el punto 2, entonces será un medio de la masa que posee el volumen de control por el cuadrado de la rapidez que lleva el fluido en el punto 2. Energía potencial gravitatoria en los puntos 1 y 2. Para eso tenemos que definir una altura de referencia, un nivel de referencia.
En este caso vamos a decir que el nivel de referencia es esa línea negra que está parpadeando en pantalla. Medimos la altura que posee el volumen 1 respecto a su centro de gravedad, es decir, al punto medio de él. Y lo mismo hacemos con el volumen 2. Fijamos la altura. Luego la energía potencial en el punto 1, es decir, en esta región, será la masa del volumen de control por la gravedad por y sub 1, que es la altura que tiene respecto al nivel de referencia que lo hemos descrito por la línea color negro que estamos recorriendo con el cursor. Y para la energía potencial gravitatoria 2, será la masa del volumen de control por la gravedad por la altura del volumen de control 2. Para un fluido ideal, la energía mecánica de cualquier punto del sistema es constante, es decir, que la energía mecánica en el punto 1 o en un punto intermedio como donde está el cursor o en el punto 2 siempre será la misma, porque la energía se conserva, es uno de los principios fundamentales de la física, el principio de conservación de la energía. Si no tengo pérdida energética en ningún tramo del fluido, entonces la energía en cualquier punto del fluido va a ser la misma. Y si elijo el punto 1 y el punto 2, entonces la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica en el punto 1 será la energía debida al bombeo más la energía cinética, que es la energía que posee el volumen de control al estar en movimiento, más la energía de potencia gravitatoria, que es la energía que posee el volumen de control debido a que tiene una altura y sub 1 respecto a la referencia. Esa misma cuenta podemos sacarla para el punto 2 y tenemos que la energía mecánica en el punto 2 será una energía E sub 2 fruto del bombeo, más la energía cinética que tiene el volumen de control en el punto 2, debido a que se está moviendo con una rapidez V sub 2, más la energía potencial gravitatoria que posee el volumen de control en el punto 2, debido a la altura que tiene respecto a la línea de referencia. Entonces, si igualamos, tenemos que la energía en el punto 1 debido a bombeo es presión en 1 por el volumen de control. Ya la tenemos aquí arriba. La energía cinética en el punto 1 es un medio de la masa del volumen de control por el cuadrado de la rapidez del punto 1, la rapidez que lleva el fluido en el punto 1, más la energía potencial gravitatoria en el punto 1, que es masa, gravedad por la altura del punto 1. Y eso va a ser igual a la energía mecánica 2, que sería una energía debida al bombeo, que es presión 2 por el volumen de control, más la energía cinética, que lleva el volumen de control en el punto 2, que es un medio de la masa del volumen de control por el cuadrado de la rapidez en el punto 2, más la energía potencial gravitatoria, que viene dada como la masa del volumen de control por la gravedad por la altura del punto 2. Esta ecuación que estamos abordando con el cursor básicamente es una ecuación de conservación de la energía. La cuenta que tenemos aquí es que la energía mecánica en el punto 1, que es el miembro, todos los términos del miembro izquierdo de la igualdad, van a ser igual que la energía mecánica en el punto 2, que está compuesta por la suma de términos del miembro derecho de la igualdad. Dividiendo por el volumen y sustituyendo densidad igual a masa sobre volumen, podemos simplificar todavía un poco más. El volumen que fluye en la unidad de tiempo es constante para todo el fluido en la tubería y por tanto entonces puedo dividir por el volumen. En el primer término, al dividir por el volumen de control se va a cancelar y simplemente va a quedar la presión en el punto 1. En el segundo término me queda masa entre volumen. En el tercer término también queda masa entre volumen. En el miembro derecho, el volumen de control se elimina y queda simplemente presión en el punto 2. En el segundo término del miembro derecho, al dividir por el volumen, tenemos masa entre volumen, que va a quedar multiplicando un medio y el cuadrado de la rapidez en el punto 2. Y en el tercer término, voy a tener también un cociente masa entre volumen, que esos cocientes masa entre volumen se van a sustituir por la densidad. Llegando a la siguiente ecuación. Nótese que aparece P1 sola, porque ya dividimos por el volumen V. En el segundo término ya no aparece la M, ya que masa entre volumen es densidad. Ahí aparece la arroz color blanco.
Luego el 1/2 parece igual y el cuadrado de la rapidez 1 también. Lo mismo, al dividir por el volumen, esta masa se convierte en densidad y queda gravedad y altura del punto 1. En el miembro derecho, al dividir por el volumen, queda la presión al punto 2. Y luego en el segundo término, al dividir por el volumen, masa entre volumen proporciona la densidad y queda 1/2 densidad por el cuadrado de la rapidez en el punto 2. Luego en el último término del miembro derecho, al dividir por el volumen, queda densidad, gravedad por altura del punto 2. Y esta ecuación que estamos bordeando con el cursor se conoce como ecuación de Bernoulli. Dicha ecuación es simplemente una consecuencia del principio de conservación de la energía en un fluido ideal. En la ecuación de Bernoulli, a este término se le llama cabezal de presión, a este término se le llama cabezal de velocidad y a este término cabezal de altura. Es muy típico llamarlo así. Y con esto hemos concluido la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación que tiene muchas aplicaciones en ciencias y en ingeniería. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud?